Buenos días. Vamos a considerar esta como la séptima clase. Brinqué la quinta, me distraje, pero vamos a considerar la quinta clase como los videos que he mandado o los libros que he compartido, como la quinta clase. Y esta sería la séptima clase. Yo les pido de favor que lo que hoy voy a compartir no crean inmediatamente lo que voy a decir. Es más, me daría mucho gusto que dudaran de la mayoría de lo que les voy a informar el día de hoy, pero que con responsabilidad y conciencia busquen más información al respecto. Yo sí creo en lo que estoy diciendo, pero me costó un proceso de años para llegar a convencerme de que lo que voy a decir ahora es cierto. Sabemos que el conocimiento tiene caducidad y que la verdad no existe, la verdad se siente. En base a estas premisas voy a iniciar la clase con el punto, para dar un poquito más o reforzar un poquito más las figuras geométricas. Ya vimos los sólidos platónicos, ya vimos que también hay otras dos figuras muy importantes como la espiral, como la esfera. Ya también vimos lo de la proporción Fibonacci, asuntos muy importantes dentro de geometría sagrada. Pero vamos a ver un poquito lo que es el punto. El punto es la unidad más irreductible que puede existir. O sea, ya no podemos reducirla más, esa figura geométrica del punto. Es una figura geométrica sin volumen, sin dimensiones, sin altitud, sin longitud, sin ancho. Es más, algunos teóricos, algunos maestros de estos temas dicen que es de otra dimensión, que no existe. Pero yo acepto que exista porque la veo el punto, hago el punto, y del punto surge la recta, del punto surge la curva, lo masculino, lo femenino. El punto, ya lo definíamos en una ocasión, es absolutamente nada de materia, pero potencialmente todo lo que existe. No es un objeto físico el punto, y no tiene ninguna parte. Es más, es un ente intuitivo. Pero hay que considerar que por el punto pueden pasar un número infinito de rectas. También dos puntos determinan una recta, y solamente una recta. Una recta también tiene una cantidad infinita de puntos. Y un plano tiene una cantidad infinita de rectas y de puntos. Y el espacio también tiene una cantidad infinita de puntos, de rectas y de planos. Por lo tanto, es muy importante el punto. Para mí, sin el punto, no existiría todo lo demás. Es más, no existiría ninguna cosa si no existe ese vacío, porque lo comentábamos al inicio, que para que haya creación se ocupa vacío, se ocupa el movimiento y se ocupa la conciencia. Conciencia y energía crean la realidad. Muchos tenemos dificultades para entender de manera racional cómo un diminuto punto más pequeño, mucho más pequeño que un átomo, contuvo una densidad y una energía inimaginable, de las cuales, de esta densidad y de esta energía, surgió o brotó todo lo que existe, todo el universo, el Big Bang. En una ocasión le preguntaron al científico Stephen Hawking que qué estaba haciendo Dios antes de la creación, o qué había antes de la creación. Y él contestó, pues absolutamente nada.
De esto hace, según los cálculos de los científicos, 13.800 millones de años. O sea, una cantidad que no podemos racionalmente imaginarnos. Por otro lado, hoy quiero compartirles cómo regresar a vidas pasadas. Parece que no está conectado con geometría sagrada, pero poco a poco vamos a ir entendiendo que sí, va a haber una conexión de la regresión a vidas pasadas con geometría sagrada. Siempre hemos estado vivos y siempre lo estaremos, pero puede ser que no estemos conscientes todo el tiempo de esta situación. La definición de inmortalidad depende de nuestra memoria. Los niños, de una manera espontánea, se acuerdan de sus vidas pasadas. Y muchos científicos se han dado la tarea de comprobar si lo que están diciendo es verdad. Y más del 99% se ha comprobado que sí es cierto lo que dicen esos niños. Y los han llevado a ciertos lugares donde ellos aseguran que viven sus padres, que viven sus hermanos, o de donde los mataron, o de qué murieron. Y se ha comprobado que así fue. Por lo tanto, la inmortalidad no tiene nada que ver con vivir en el mismo cuerpo para siempre. De todas maneras, viviremos por siempre. Nos volvemos inmortales cuando ya tenemos una memoria continua e intacta. Nosotros somos resultado de muchas vidas pasadas. Si gustan, cómprense un cuaderno. Me gustaría que lo hicieran. Esto le recomienda mucho a mí Goswami, uno de los grandes sabios de física cuántica. Yo tuve que pagar mucho dinero y dedicarle mucho tiempo para ir a Guadalajara cada domingo durante todo un año para aprender registros akáshicos. Y gasté mucho, pero después me encontré con ese gran sabio, Amit Goswami, y él me compartió una forma más simple, más efectiva, más barata de cómo regresar a mis vidas pasadas. Yo quería saber por qué mi esposa cuando tiene hambre come, cuando tiene sueño duerme, pero estemos o no estemos los de la familia. Y necesitaba yo quise regresarme a vidas pasadas, y a los 480 años hacia atrás encontré la respuesta. Y eso me hizo más flexible con ella, la entendí porque era ella así. Cómprense un cuaderno específicamente para este tema. Anoten ahí hoy lo que hicieron ayer. No de manera extensa, sino como un contacto en la memoria, datos pequeños. Hoy lo que hicieron ayer, hoy lo que hicieron ayer, y así, al llegar al fin de la semana, hagan lo que hicieron en la semana, sin hacer trampa, tratando de recordar lo que hicieron durante toda la semana. Si por alguna razón sienten dudas de que van a recordar sus vidas pasadas, díganle a su biocomputadora que siga rastreando. Díganle: miedo cancelado, duda cancelada. Mientras, si por alguna razón sienten dudas, este asunto ya no sirvió. Pero pueden recuperarlo diciendo: adelante, duda cancelada. Y dejen que su biocomputadora, mientras no tengan dudas, ella va a seguir rastreando, va a seguir buscando en sus vidas pasadas, hasta que empiecen ustedes a verse con otra ropa, otro sexo, en otros lugares, y así va a ocurrir.
y van a entender muchas cosas hermosas y van a regresar hasta donde ustedes quieran regresar. Pero díganle a su ser interior que lo regrese a etapas agradables, a etapas buenas, no a etapas dolorosas. Entonces, esa es una buena técnica. Yo soy resultado de papá y mamá, de 2 personas, pero esas 2 personas son resultado de 4, de papá y mamá cada uno, y esas 4 personas son resultado de 8, y esas 8 son resultado de 16, de 32, de 64, y así, de 128, de 256, de 512, de 1024, millones de gentes por las que he transitado yo para existir. Yo soy resultado entonces de mis vidas pasadas. Cuando veíamos la mitosis, veíamos lo mismo, esta proporción binaria: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y así también aquí se va a dar hacia atrás en nuestras vidas pasadas. La historia de la humanidad es muy compleja. Yo creo en 2 personas que han informado acerca de esto. Tot, que es un ser que tiene aproximadamente unos 460,000 años, y en Zecharia Sitchin, un escritor muy bueno que escribió la historia de la Tierra, la historia de la civilización. Los 2 coinciden, aunque cada quien relató o compartió esa información en espacios y en tiempos diferentes. Se habla de los sumerios como la civilización, como la que inició la civilización de una manera más próspera. Estamos hablando de ellos de hace 6,000 años, pero ellos ahí relatan civilizaciones muy antiguas, de millones de años atrás, de muchos millones. También relatan en las Zecharia Sitchin, en las tablillas de arcilla que se encontró por el rumbo entre el Tigris y el Éufrates, por el rumbo donde estaba antes la biblioteca de Nínive, se encontró más de 12,000 tablillas, las cuales tradujo y relatan ahí la historia de los Anunnaki, que vienen del Nibiru, de los Nefilim que aparecen en la Biblia. Relatan ahí desde hace 450,000 años el inicio o la visita de esos señores que venían de 12º planeta. Entonces Zecharia y Tot han dado mucha información acerca del inicio de nuestra humanidad y de las civilizaciones, de cuando subieron aquí los marcianos, que siguen influyendo mucho, que hay sobre todo los trillonarios que quieren un cambio en el orden mundial, que trabajan sobre todo en el hemisferio izquierdo, o sea, el hemisferio masculino, y no el femenino como es el derecho. Trabajan en el hemisferio izquierdo porque ellos no tienen escrúpulos, no tienen conciencia, no tienen compasión, no les interesan las demás personas. Después en Lemuria, que estamos hablando hace más de 60, 70,000 años, se hunde y después surge la Atlántida. También estamos hablando de gente muy sabia, pero que trabajaron preferentemente con el hemisferio izquierdo. Y por lo tanto, no había mucha compasión. Los hebreos, relatan ellos, Zecharia Sitchin y también Tot, que vinieron de otro lugar, no se sabe de dónde. Si ustedes se ponen a investigar acerca de los Dogones, una tribu africana,
Estos tienen en una cueva sagrada información muy clara de cómo llegar del espacio hacia la Tierra. Tienen ahí lo del ADN de los seres humanos, tienen ahí lo del planeta Sirio A y Sirio B. Mucho antes de que de que los científicos lo descubrieran. Y cuando se les pregunta quién se los compartió, dicen los delfines. Los delfines, según Todd, vienen de Sirio. Y entre los sirios, gente de Sirio y los nefilim hicieron una ingeniería genética para que empezara a haber humanidad. Cuando empezaron con estos experimentos genéticos, porque ocupaban esclavos para trabajar en las minas, porque ya se habían revelado después de 150,000 años de trabajar los Anunnakis en las minas, se rebelaron y entonces los Anunnakis hicieron Enki y Enki. Enki significa, por cierto, serpiente. Hicieron estos experimentos biológicos y resultaron dos tipos de seres. Unos que podían procrear y otros que no podían procrear. Y entre los que podían procrear estaban los descendientes de Adán y Eva, que comieron de la manzana, que comieron del fruto prohibido. Por eso los retiran de ahí y los mandan a Lemuria. Después vamos a hablar de otro personaje importante, de Ramta, que tiene aproximadamente 14,000 años viviendo conscientemente en su cuerpo. Esa es más o menos la historia de la humanidad. Por eso tengo interés, y ojalá algunos lo hagan, porque ya muchos sí lo han hecho, de los que les he compartido esta información de cómo regresar a vidas pasadas, y han tenido vivencias, experiencias muy importantes. Entonces, de eso se trata hoy esta clase. Parece que nos desviamos un poco de geometría sagrada, pero no es así. Después le vamos a conectar. Yo ya les dije tarea, lean Adrombalo Melquisedec, háganos los dibujos con la mano, no con las computadoras. Traten de reflexionar, no de comprender, sino de sentir todo lo que es la geometría sagrada. Porque Dios, repetimos, lo geometriza todo. Muy bien, con eso damos por terminada esta información, esta clase, y traten de dudar, hoy sí, y me daría mucho gusto que dudaran, pero que luego investigaran sobre lo que hoy les he compartido. Gracias. Y recuerden que el miedo es la palanca que mueve el mundo y el amor el pegamento del universo. Pero hay tres tipos de miedos. Hay un miedo distractor, hay un miedo paralizador y hay un miedo movilizador. Este miedo movilizador es aquel: si yo tengo miedo de hablar en público, pues me preparo, ensayo. Si yo tengo miedo de ser pobre, pues trabajo más que los demás y gasto menos que los demás. Porque yo no tengo dinero por ignorancia, me pongo a estudiar. Yo no tengo el puesto que quiero tener por algunas competencias, me pongo a adquirirlas. Ese es el miedo que yo les recomiendo, el miedo movilizador. Porque al final de cuentas, la palanca que mueve el mundo es el miedo. Si yo me casé por miedo a vivir solo. Hay gente que no se casa por miedo a estar con pareja. Hay gente que tiene miedo de llegar tarde, como yo, a alguna reunión, por eso mi reloj. Y así sucesivamente. Pero recomiendo el miedo movilizador, no el distractor, ni no el distractor ni el paralizador. Muy bien, con esto ahora sí doy por terminada esta sesión de clases. No le tengan miedo a regresar a sus vidas pasadas, como algunos lo han tenido. Háganlo, van a vivir una experiencia muy satisfactoria en su vida.